Santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño. Y Señor Padre, te damos gracias por iniciar una nueva serie, un nuevo libro. Y Padre, yo creo personalmente, y sé que todas las personas aquí lo creerán ya que lo consideremos, que este libro es súper pertinente para nuestra iglesia y para nuestras vidas. Entonces, Padre, te pido que nuestra expectativa esté donde esté y que tu palabra es viva y es eficaz, y siempre que la abrimos hay el potencial de transformar nuestras vidas. Padre, te pido que esa sea nuestra expectativa, que lleguemos con los corazones abiertos, con las mentes abiertas para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. No sé si alguna vez has llegado a una fiesta de colado. Quizá algunos de ustedes dijeron, pues ahí va a haber comida, entonces ahí llego aunque no conozca a nadie, aunque no fui invitado. Creo que yo jamás he llegado a una fiesta de colado porque, aunque no parezca, estoy acá enfrente hablando con varias personas, soy algo introvertido. Entonces de repente hasta me cuesta trabajo llegar a mis propias fiestas. Entonces la idea de llegar a una fiesta sin conocer a nadie a mí me aterra un poco. Pero sí he estado en fiestas donde de repente llega un colado y todos están así como, ¿y ese quién es? Y no estoy hablando del colado aceptable, que es quien recibió una invitación de un amigo y llega acompañado y todos hay como un vínculo. Estoy hablando del colado que escuchó la música, le olió los hot dogs y llega y nadie lo conoce y así, ese cuate, no, pues quién sabe ese cuate. Y todos están preguntando y está sacando plática con desconocidos para no verse como el colado. En la iglesia en general y en ese libro en particular nos habla de personas que se infiltran dentro de la iglesia, que llegan, por decirlo así, como colados, que quieren formar parte de la familia de Dios sin realmente serlo. Específicamente estoy hablando de lo que el Nuevo Testamento habla como falsos maestros o falsos profetas, personas que se infiltran con el fin de influenciar negativamente la iglesia. Entonces les hablo un poquito acerca de falsos maestros, porque el tema de este libro es una iglesia donde entran falsos maestros y Judas escribe para advertir a esta iglesia acerca de ellos. Los falsos maestros suelen o inclinarse a un extremo conservador o inclinarse a un extremo liberal. Entonces quizá no muchos saben eso, pero en el Nuevo Testamento la mayoría de personas que la Biblia llama falsos maestros no son liberales, son conservadores. Se enfocan en prohibiciones y se enfocan en reglas que la Biblia no impone sobre los cristianos. La más fuerte, que ya no es común hoy en día, pero era muy común en el primer siglo, es que habían personas que iban de iglesia en iglesia diciendo, no puedes ir al cielo a menos de que te circuncides. Entonces pueden ver cómo eso puede ser un problema. Le dices a un adulto, circuncídate o no vas a ir al cielo, y dices, no, pues ¿qué infierno prefiero, no? Entonces estaban diciendo, no, si no se circuncidan o si no comen como los judíos no pueden ir al cielo. Hay una parte que dice que van a haber falsos maestros que prohíben las cosas que Dios creó para que se participe con agradecimiento. Una de las tendencias de un falso maestro es que prohibirá cosas que Dios creó para nuestro aprovechamiento. De hecho, hay una frase que dice que falsos maestros van a prohibir el matrimonio. En el segundo siglo había una profetisa muy famosa que viajó por todo el Imperio Romano y fue a todas las iglesias, y su mensaje era que tener sexo después de la menopausia era pecado. La razón que ella decía eso es, si no hay posibilidad de engendrar hijos, entonces es innecesario y es pecado. Y todas las abuelitas así como que yes, ¿no? Y todos los abuelitos así como no. Iba de iglesia en iglesia diciendo, hey, si ya pasaste la meno, tú tranquila, no tienes que cumplir con tu esposo. Y los pobres esposos así como que eso sí es del diablo. Entonces hay tendencias hiperconservadoras hoy en día, y no estoy diciendo que esas son falsas doctrinas o falsos maestros, pero hay muchas tendencias en iglesias que el enfoque son las prohibiciones mucho más allá de la Biblia. Mujeres no se pueden maquillar, no pueden usar pantalones, cosas así. Una vez más, no estoy diciendo que si alguien prohíbe eso son falsos maestros, pero lo que estoy diciendo es que no por ser conservadores significa que son sanos. En la Biblia la mayoría de personas que se llaman falsos maestros son hiperconservadores.
Sin embargo, también hay el otro extremo que podríamos llamar personas que son liberales, que aprueban de las cosas que Dios desaprueba, que animan que las personas hagan las cosas que Dios prohíbe. Y en esa iglesia entraron personas que estaban diciendo: lo importante es tu corazón, tu espíritu, tu alma, y siempre y cuando tú te sientas cerca de Dios, lo que haces con tu cuerpo, no importa si quieres tener sexo con quien quieras tener, tú ten sexo con esa persona. A Dios no le importa tu pureza sexual, únicamente le importa la devoción de tu corazón. Entonces Judas escribe este libro diciendo: hey, no es así. Dios quiere nuestra santidad, Dios quiere nuestra obediencia en esa área de nuestras vidas. Entonces, al igual que hay tendencias conservadoras, también hay tendencias liberales. Y es chistoso, por ejemplo, el fundador de los mormones tuvo 27 esposas. Hubo una secta en los años 70 muy popular que se llamaba Hijos de Dios, y lo que ellos enseñaban es que nosotros tenemos a Dios adentro de nosotros, y la forma que alcanzamos a personas que no tienen a Dios dentro de ellos es que tenemos sexo con ellos y les transmitimos a Dios vía sexual. Pueden imaginarse que esa iglesia tenía muchos hombres muy emocionados por sumarse a la causa. Entonces pueden haber falsos maestros o hiperconservadores que prohíben cosas que Dios creó para que disfrutemos, y personas que son hiperliberales que animan a que hagamos cosas que Dios no aprueba. Ese es el caso de esta iglesia. Y creo que es importante tomar estos temas a pecho y considerar libros como estos. Uno, porque la tendencia hoy en día es no querer tocar el tema de la inmoralidad sexual o de la impureza sexual porque es incómodo, y para no hacer sentir incómodo a la gente, como que no queremos hablar de eso. Sin embargo, es un tema que la Biblia habla muchísimo y se tiene que tratar y se tiene que tocar. Y dos, mucho más en una iglesia como Horizonte, que hay tantos jóvenes y tantas hormonas, tantas mujeres bellas y hombres apuestos, y si no hablamos de la impureza sexual, de repente podemos olvidarnos de la importancia que la Biblia da a proteger el cuerpo de tus hermanos y hermanas en Cristo, que el sexo fue diseñado por Dios para disfrutarse únicamente dentro de los confines del matrimonio. Y las próximas 4 semanas vamos a estar hablando de esta iglesia que tenía un par de colados, un par de infiltrados que estaban intentando difundir el mensaje que no importa lo que hagas con tu cuerpo, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de gracia, entonces sigue adelante, lo importante es que tu corazón esté recto delante de Dios. Judas dice: ok, está bien que tu corazón esté recto delante de Dios, pero toma en cuenta que es imposible ser amigo de Dios sin ser obediente y sumiso a Dios. Eso es el tema que veremos en esta carta. Entonces empezamos en versículo 1 y les presento a Judas, el autor. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Creo que lo más obvio, pero lo primero que tengo que decir es: ¿qué Judas es este? Porque conocemos a un Judas que no es nada chido. De repente decimos: oye, ¿y Judas escribió un libro de la Biblia cuándo? ¿Antes o después de entregar a Jesús, no? Ese no es Judas Iscariote, ese es Judas, y eso es un dato súper curioso, el medio hermano de Jesús. Nos dice la Biblia que Jesús tenía mínimo 3 hermanos. Eso es un dato poco conocido. Muchas personas creen que porque se le llama la Virgen María, que la Virgen María fue virgen toda su vida, pero no, después de dar a luz a Jesús, ella tuvo una vida sexual normal con su esposo y tuvo mínimo 3 hijos, entre ellos Santiago y entre ellos Judas. Pero se me hace curioso que no escribe Judas, medio hermano de Jesús. Incluye que es hermano de Santiago para que sepamos de qué Judas está hablando, pero él decide decir: yo soy esclavo de Jesús. Porque lo que dice, y creo que lo que está intentando transmitir es: yo no soy superior a Jesús por compartir ADN con Él. Yo, al igual que ustedes, necesito servirle, necesito estar comprometido con Él, necesito verme yo como el servidor. El esclavo es la palabra que usa de Jesús. No se confía que comparte ADN con Jesús. Él quiere asegurarse que Jesús no solamente sea su hermano, sino que Jesús sea su Señor, su amo y su Dios. Él es esclavo de Jesucristo. También Judas, al igual de mucho lo que vimos en Génesis, nos da mucha esperanza porque él empezó mal. Nos dice el libro de Juan que él creía que Jesús estaba loco. Ni por aquí le pasó que Jesús podría ser el Hijo de Dios. Y cuando Jesús muere, él está colgando de la cruz y le dice a Juan, su mejor amigo: por favor, hazte cargo de mi mamá. Haciéndonos pensar que Judas no tenía planes de hacerse responsable por la vida de su madre soltera.
Entonces es una persona que empezó súper mal y termina escribiendo un libro de la Biblia, terminando siendo un pastor, y la historia de la iglesia nos dice que termina siendo un mártir y creyendo en Jesús hasta la muerte. Súper chida la transformación. Y una última cosa acerca de Judas es que la historia de Judas y el hecho que Judas es un pastor que escribe libros de la Biblia, que murió por su fe en Jesús, es uno de los argumentos que yo he visto más convincentes acerca del hecho de que Jesús es Dios. ¿Por qué? ¿Qué tomaría para que tu hermano menor te adore como Dios? ¿Qué tomaría para que yo dijera, mi hermana mayor es Dios hecho carne? Únicamente la resurrección de entre los muertos, la ascensión al cielo y el enviarle el Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en Judas. Él estaba tan convencido que su hermano era Dios. Si hay alguien que le conoce los pecados a una persona, es su hermano. ¿Imaginas criarte con Jesús? Y de repente que hay un pleito entre los hermanos y María grita de la cocina, ¡hey! ¿Qué está pasando? Y le dices, no, es que Jesús tiene la culpa. Y te dice, Jesús no tiene pecado, Judas, ¿no? O sea, qué difícil. Y quizá por eso al inicio de su vida estaba tan amargado en contra de Jesús. Pero qué locura que él fue a la muerte diciendo, mi medio hermano, mi hermano mayor, estoy convencido que es el Hijo de Dios. Es un argumento súper chido a favor del hecho de que Jesús es Dios. Okay. Ese es el autor. Los destinatarios dice que es para aquellos que han sido llamados por Dios, amados por Dios y protegidos con el cuidado de Jesús. 3 cosas súper importantes para ese libro y súper hermosas para nuestro caminar espiritual. Él dice que los cristianos han sido llamados por Dios. Eso significa que aunque Jesús conoce a toda la humanidad y conoce las multitudes, también te llama por nombre. Conoce multitudes, se conoce como individuo. La Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo Él nos eligió. La Biblia dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. La Biblia dice que antes de nacer Él ya nos estaba llamando, y desde que nacimos Él nos ha procurado. La Biblia dice que nos atrae con cuerdas de amor. Me encanta que Dios no es solamente un Dios interesado en la humanidad en general, sino que es un Dios que está enfocado en ti en particular. Es un Dios que te llama específicamente a ti, y así como Él llamó a sus discípulos y les dijo, sígueme, así también Jesús te ve a ti y te da el tiempo y la atención como un individuo y te dice, sígueme, quiero ser tu padre, quiero que seas mi hijo. Hemos sido llamados por Dios. No solamente hemos sido llamados por Dios, dice que somos amados por Dios, y esta palabra específicamente es apartados. Otras traducciones dicen santificado, que es lo mismo, que es apartado. Hablando específicamente que el amor de Dios es uno que nos selecciona, que nos aparta. Y sé que algunos de ustedes son más jóvenes que yo, y según yo esto ya no se hace, quizás sí se hace en algunas tiendas. Pero cuando yo era chavito, cuando yo era chavito e ibas a una tienda y había una prenda que querías que no te alcanzaba, ¿qué es lo que hacías? La apartabas. Si costaba 500 pesos, dejabas 100 pesos, 50 pesos. En mi caso 13 pesos, y no te preocupes, te prometo, te lo voy a pagar. Ibas abonando semana tras semana, semana tras semana. ¿Por qué? Porque decías, ahorita no podemos estar juntos esta prenda y yo, pero un día lo estaremos. Pero por lo pronto quiero asegurarme que nadie más va a comprar esa prenda porque la quiero para mí. Ahorita no podemos estar con Jesús porque tenemos que morir para ir a estar en su presencia, pero Él nos apartó con la sangre de su Hijo para asegurarnos y asegurarse que cuando nosotros muramos vayamos a ir a su presencia. Él dijo, yo lo quiero y no quiero que ninguna otra persona lo tenga. Entonces, así como apartas una prenda porque dices, esto es para mí, así también el Padre pagó con la sangre de su Hijo para decir, Él es mío. No solamente Dios te llama, Dios te aparta para Él. También la palabra apartar tiene esa idea de exclusividad. No sé si tú tienes algo en tu casa que tratas con un cuidado y que tiene un uso muy específico. Yo estoy súper clavado con el rollo del café. Yo tengo todo mi kit de café. Es una cosa que se llama Chemex, que es como una vasija que parece florero. Y estoy tan clavado en el rollo de café que tengo un kit diferente para cuando vienen personas a mi casa que no son cafeteros, para prepararles un café X. ¿Por qué? Porque no quiero que el café X toque mi Chemex, ¿no?
Eso es exclusivo para café glorioso, glorifica a Dios, así para tomarlo en la mañana y decir Dios existe, porque no hay otra explicación de por qué existe un café así de bueno, si no es que Dios lo creó. Y mi familia sabe que eso es exclusivo para un café chido. Si un día yo llegara a mi casa y de repente agarran el Chemex y lo usan de florero, me provocarían un derrame cerebral. Porque eso tiene un uso exclusivo de prepararle a su amo un café exquisito. De la misma forma, el hecho que dice que somos apartados por Dios, lo que está diciendo es que tenemos un único propósito y un único uso, y eso es que Dios nos ha creado para su gloria, para obedecerle a Él. Nosotros existimos para cumplir con los deseos y los sueños y la voluntad de Dios. La Biblia dice que no existimos para nosotros mismos. Nuestro propósito no es cumplir con lo que nosotros queremos, es decir, Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cómo te puedo honrar a ti? ¿Cómo te puedo glorificar a ti? ¿Cómo te puedo obedecer a ti? Nosotros existimos y fuimos creados para la gloria de Dios y la obediencia de Él. Hemos sido llamados, Dios te conoce, Dios te procura independientemente, Dios te aparta, Dios te tiene para Él solito, no te quiere compartir con nadie, tú existes para Él. Y por último, también súper bonito, dice que estamos siendo protegidos con el cuidado de Jesucristo. Una vez más, esta idea de exclusividad, esa idea de no solamente te llama, hey, sígueme, no solamente te aparta, dice, hey, tú eres para mí, sino que te cuida y te protege. Y la imagen que viene a mi mente es la de un padre que lleva a su hijo de la mano. Yo tengo un hijo de 5 años y una hija de 2 años. Y cuando camino en la calle, los agarro a los dos de la mano. ¿Por qué? Porque mi hijo de 5 años puede llegar a ser un poquitito inquieto. Entonces lo tengo que agarrar de la mano porque de repente se le bota la canica y quiere correr. Y si no lo tengo de la mano, quizá comete un error y corre a la calle o no ve que un carro se está saliendo o lo que sea. Entonces yo lo agarro de la mano. ¿Por qué? Porque lo estoy cuidando con la protección de padre. No quiero que se aparte de mí. Lo mismo hago con mi niña de 2 años. A ella no la agarro porque corra o algo así, y si corre pues la alcanzo en 2 pasos, está chiquitita. A ella le agarro de la mano porque entiendo que está aprendiendo, bueno, sí sabe caminar, pero es muy propensa a tropezarse y a caerse, y sé que si yo la llevo de la mano la estoy protegiendo de que se caiga y se lastime la rodilla o que se pegue en su carita. ¿Por qué? Porque yo la amo, y esa es la imagen que tengo de Dios. No solamente te llama y te conoce, no solamente te aparta, te quiere, sino que te cuida y te protege, te lleva de la mano. Jesús dice, los que tengo en mi mano nadie me los arrebata. La razón que podemos continuar y persistir y crecer en nuestra espiritualidad y en nuestra fe es porque Dios se encarga de cuidarnos, aun cuando nosotros tropezamos, como mi hija de 2 años, aun cuando de repente tenemos un impulso extraño como mi hijo de 5 años. Dios nos está llevando de la mano y dice que estamos siendo cuidados por la protección de Jesucristo. Una de las formas de entender el propósito de un libro es ver cómo inicia y cómo termina. Vimos esto en Génesis, que inicia con Dios trayendo orden al caos y termina con Dios trayendo orden al caos de José. En Judas es exactamente lo mismo. Inicia diciendo que estamos siendo cuidados por la protección de Jesús, y termina aquel quien es capaz de guardarles sin caída y presentarlos sin mancha ante el Dios en el día del juicio. Me encanta eso. ¿Quién es Jesús? Aquel quien es capaz de sostenerlos, de mantenerles sin caída, de cuando tropiezas, Él te sostiene para asegurarse que en tu debilidad no decaigas. Y Él es el que es capaz de presentarnos ante el Padre sin mancha. Somos llamados por Él, elegidos, somos apartados, somos suyos, exclusivos, y somos cuidados por Él. Hay un cuidado personal de Dios para ti. No sé si eso te emociona, si eso te hace sentir amado, pero que el creador del universo no solamente te conozca y no solamente está al pendiente de ti, pero dice, yo me encargaré de cuidarlo con la protección de mi hijo. Me encanta eso. Nuestro bienestar espiritual no depende de nuestra fuerza, depende de la mano poderosa de Dios que nos guía aún en nuestros momentos de debilidad. Versículo 2 dice que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. 3 cosas, pero aquí quiero enfocarme en el último, que es amor, porque el saludo normal para la iglesia en el primer siglo era gracia y paz o misericordia y paz.
La razón es porque la iglesia se conformaba primordialmente de griegos y de judíos. Los griegos saludaban diciendo gracia o misericordia, es la forma que ellos se saludaban en la calle o algo así. Y los judíos se saludaban con shalom, que es paz. Entonces, para ser inclusivistas, ¿no? Dicen, no, pues usamos los dos términos. Entonces, en la iglesia primitiva, la forma que se saludaban es que decían gracia y paz. Si ves los escritos de Pablo, todas sus cartas inician con gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se me hace curioso que Judas incluye no solamente gracia y paz o misericordia y paz, sino que dice misericordia, paz y amor. ¿Por qué? Una vez más, el tema de este libro es la pureza sexual. Es que hay personas que están predicando que no tienes que ser puro sexualmente para ser un seguidor de Jesús. Él dice, sí lo tienes que ser, y la herramienta para poder conseguir esa pureza sexual es el amor. Cuanto más amor tengas, más puro vas a ser. Es un mito esta idea de que, no de novios, es que la amo tanto que no me puedo controlar, ¿no? Hablando entre cristianos, obviamente entre no cristianos no existe la noción de que el propósito de Dios es que el sexo es algo exclusivamente para el matrimonio. Hablando acerca de cristianos, de repente dicen, pastor, es que caímos en pecado porque es que, nos amamos tanto. Y yo casi quiero decir, no le eches la culpa al amor, porque la Biblia dice que el amor es paciente. Entonces, si fuiste impaciente, no fue culpa del amor, fue culpa de la falta de amor, o quizá del amor nada más por tus deseos, ¿no? Cuando una persona ama, un cristiano ama realmente a su novio o a su novia, dice, ¿sabes qué? Tengo esos impulsos, tengo esos deseos, tengo esas pasiones, pero al mismo tiempo Dios me ha llamado a honrar a su cuerpo, a honrar a mi novia, a respetarla, a obedecer a Dios. Cuando personas caen no es por exceso de pasión, es por falta de pasión. Cuando las personas pecan sexualmente no es por exceso de amor, es por falta de amor. Y eso es bien importante que lo sepas, particularmente si alguien está intentando convencerte. No, es que sabes que sí, ya sé, somos cristianos y sabes que, pero no pasa nada, nos amamos. Y sabes que si es cristiano y realmente te ama, va a honrar tu cuerpo. Si es cristiana y realmente te ama, va a honrar tu cuerpo. El amor verdadero produce pureza sexual, no desenfreno sexual. Anótalo y pásale una notita a tu novio o tu novia. El amor verdadero produce pureza sexual, no desenfreno sexual. No le echemos la culpa al amor cuando realmente fue falta de amor que nos llevó a cometer un acto que no queríamos hacer. Ahora, algo que me encanta de la Biblia es que es súper honesta. Y la Biblia sabe lo difícil que es estar enamorado, andar de novio o novia con una persona hermosa que ama a Jesús, que te ama a ti, y los impulsos que eso produce. Uno de los versículos más famosos en la Biblia es que Pablo le dice a los solteros, es mejor casarte que quemarte. Muy gráfico, ¿no? Dice, es mejor casarte que tener esos impulsos y no saber qué hacer con ellos. Dice, no, yo entiendo que se están quemando, ¿no? Y a veces lo veo en los solteros con los que hablo, ¿cómo estás? No, la neta me estoy quemando. Ya no puedo, parezco el hombre en llamas, no sé qué hacer con mi vida. Amar a Dios, amar a tu prójimo, amar a tu novio, amar a tu novia, producirá mayor pureza. Lo que necesitas es poder ver a las demás personas con los ojos de Jesús. Y quizá ni siquiera andas de novio y de todos modos dices, es que ya no aguanto. La Biblia dice que debemos de tratar a las mujeres como hermanas con toda pureza. Como les dije al principio, en Horizonte hay muchos jóvenes, hay muchas hormonas, hay muchos sentimientos, hay muchos impulsos. Pero aquí nos dice que cuando practicamos el amor, nos va a ayudar a vivir vidas puras hablando sexualmente. Continúa diciendo, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Entonces le dice, quería escribirles acerca de la salvación, por ahí un tema que ha surgido que tengo que hablar, y esto es que tienen que luchar, que tienen que defender la fe. Una vez más, el próximo versículo nos va a decir que hay infiltrados, y un poco más adelante nos va a decir que esas personas están provocando infidelidad sexual entre los que están casados e inmoralidad sexual entre los que no están casados.
Entonces él dice, les escribo porque la neta tienen que luchar, la neta tienen que pelear, la neta tienen que saber que nuestro caminar espiritual es uno de un constante empuje, de una lucha constante. No hay tal cosa como llegar al momento en el cual ya no batallas con tentación sexual. Y ten mucho cuidado si de repente dices, no, es que tengo 30 años de fidelidad marital y a mí ya no me va a pasar por aquí una tentación. No. La Biblia dice en Proverbios que todos los que caen sexualmente son hombres fuertes. Puedes ser un hombre fuerte en 1000 áreas, ser constante con tu familia, ser un hombre trabajador, ser un hombre dedicado en la iglesia. Puedes ser una persona que sabes limitar y medir tu consumo de alcohol, que sabes manejar bien tus finanzas, que no eres iracundo y aún ser débil en el área sexual. Porque la Biblia dice que todos los hombres que caen sexualmente son hombres fuertes. No porque digas, sabes que ya pasé 5 años sin ver pornografía, sabes que yo ya no voy a ser tentado. No, la palabra que usa aquí es que debemos de contender, que defiendan la fe. Pero la palabra en el original tiene esa idea de estar siempre luchando. Que siempre estén luchando por su fe, que siempre estén resistiendo tentación. Porque el enemigo sabe que no es cuestión muchas veces de fuerza, sino de estamina. Yo hace unos años atrás entrené vale todo, artes marciales mixtas por 6 meses, aunque no parezca. Si tuviera que, probablemente les doy una paliza a todos. Nada, ¿cierto? Entrené artes marciales mixtas 2 años, más bien 6 meses. Y algo que aprendí, porque la base de artes marciales mixtas es la lucha grecorromana, estar forcejeándote con alguien. Y algo que aprendí es que muchas veces no es cuestión de fuerza y no es cuestión de técnica, aunque son importantes, es cuestión de aguante, es cuestión de estamina. Y así como cuando juegas a las venciditas con alguien, muchas veces no gana el más fuerte, gana el más paciente, que espere a que el otro se acabe las fuerzas, y cuando se acaban las fuerzas, le gana, ¿no? De la misma forma, espiritualmente, lo que está diciendo aquí es jamás dejen de pelear, jamás aflojen, jamás tengan esa actitud de ya la hice. Precisamente David, quizá el ejemplo más fuerte de alguien que amaba a Dios, que cayó sexualmente, es porque en vez de ir a la guerra con su ejército, se quedó en su casa, y fue en ese momento que cayó ante la tentación sexual. No podemos tomar una actitud ligera hacia la tentación, porque Satanás entiende que no necesita ser más fuerte que nosotros, simplemente ser más paciente que nosotros. Y de repente nos sigue atacando con tentación y atacando con tentación y atacando con tentación. No está esperando que nosotros tiremos la toalla y decimos, ya me voy al mundo, voy a pecar. Está buscando que solamente aflojemos poquito. Y es cuestión de tiempo que nos mete una llave de la cual no podemos salir. Y lo que pasó es que dejamos de luchar, dejamos de pelear. John Piper, un pastor, lo dijo de esta forma: que tenemos que estar matando el pecado, o el pecado nos va a estar matando a nosotros. Me gusta esa forma de verlo, que es una lucha y una guerra constante. La Biblia lo llama una guerra espiritual, no unas vacaciones espirituales. Siempre va a haber lucha, siempre va a haber batalla. No importa si tienes 5 minutos de cristiano o 50 años de cristiano, no importa si hoy le diste tu vida a Jesús o si eres Billy Graham, jamás puedes llegar al punto donde piensas que ya no luchas con el pecado. La Biblia dice que el que piensa que está firme, que tenga cuidado que no caiga, porque el momento más vulnerable para nosotros es cuando dejamos de luchar, cuando nos sentimos cómodos, cuando dejamos que entre la rutina y la comodidad de decir, ya le hice, ya sé manejar esas situaciones y así. No, tiene que haber una urgencia constante. Dios me ama, Dios me eligió, yo le pertenezco a Él, Él me está cuidando, pero no por eso voy a aflojar, no por eso voy a dejar de caminar, no por eso voy a dejar de seguirle, no por eso voy a dejar de luchar. Yo voy a defender mi fe, yo voy a contender para mi fe, yo voy a luchar, porque entiendo que el momento que dejo de luchar es el momento en el cual estoy más vulnerable ante las tentaciones y los ataques que puedan venir a mí. Último versículo con eso. Bueno, voy a pasar un poco más de tiempo en el versículo 4, pero con eso terminamos. Dice, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios, eso es importante, se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Entonces dice que dentro de la iglesia se han infiltrado, se han colado personas, y dice que no tienen a Dios. Son personas que no son cristianas, que llegan a la iglesia y tienen una apariencia de cristianismo. ¿Por qué digo eso? Porque hablan de la gracia de Dios,
que la gracia de Dios es maravillosa, pero dicen que la gracia de Dios es tan maravillosa que nos permite vivir una vida inmoral. Dice, esas personas son infiltrados, no son parte de la familia de Dios. 2, no tienen a Dios. Y 3, lo más fuerte, dice que para ellos les fue preparado condenación. Entonces doy unas cuantas aclaraciones. 1, si tú estás aquí y no eres cristiano, eso no es para ti. Si tú estás aquí y no eres cristiano, no te estamos llamando un infiltrado o un colado. Al contrario, estás en casa y qué chido que viniste a la iglesia el día de hoy. Y quizá llegaste y dices, ay, ya sabía que iba a llegar y me iba a sentir bien mal. Y me invitaron y me dijeron que va a ser bien bonito. Y eso no es nada bonito. Y eso me está frustrando, eso me está enojando. Y qué criticones y qué cerrados de mente. Y Jesús vio a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio y le dijo, no te condeno. Los brazos de Jesús están abiertos a ti, Él te acepta tal y como eres, pero no solamente le dijo no te condeno, sino que le dijo ve y no peques más. Lo que queremos para ti no solamente es que sientas un recibimiento increíble y que sepas que eres parte de nuestra familia, te queremos aceptar, pero que también que sepas que Dios a los que ama transforma y Dios tiene planes más grandes para tu vida y Dios te puede transformar y Dios te puede perdonar y Dios te puede usar. Pero lo último que quiero es que llegues aquí como un no cristiano y que digas, ya sabía que me iban a juzgar y me iban a criticar. No, eso no es para gente que no es cristiana. 2, esto tampoco es para las personas que son cristianas que tropezaron, que estaban luchando, que estaban caminando y de repente se dieron ante la tentación y cayeron en un pecado sexual y se sienten horrible por lo que hicieron y se están arrepintiendo y le están diciendo, Dios, perdóname, Dios, necesito tu gracia, Dios, ayúdame, Dios, acompáñame, Dios, no me sueltes. Porque conozco personas que simplemente en un momento de insensatez se colocaron en un lugar imprudente y caen sexualmente y entienden lo que hice estuvo mal y necesitan entrar en un proceso de restauración, en un proceso donde ellos necesitan saber que Dios es más bueno para perdonar que nosotros para pecar, que la gracia que nos salvó originalmente es suficiente para perdonarnos aún en nuestros tropiezos. Y no quiero hacerte pensar que si estás aquí y caíste en un pecado sexual, que no eres hijo de Dios, que tienes condenación que te está esperando y que eres un infiltrado. No. Si no eres cristiano, eso no es para ti. Y si eres un cristiano que caíste pero estás luchando, eso no es para ti. Pero esto va a estar fuerte, pero creo que es el corazón de este pasaje. Hay personas que se creen cristianos o que se llaman cristianos que están viviendo una vida sexualmente inmoral y se están protegiendo tras la idea de que porque Dios es un Dios de gracia, no importa que yo siga pecando. Y lo que aquí nos dice es que las personas que creen que la gracia de Dios les permite vivir una vida inmoral son personas que no conocen a Dios. Entonces, y eso es lo fuerte que quiero decir, si tú te consideras cristiano y estás teniendo sexo con tu novia o tu novio y no sientes ningún remordimiento y dices que somos dos adultos, es mutuo consentimiento, es el siglo XXI, eso fue escrito hace un chorro de tiempo, a Dios le vale lo que haga con mi cuerpo, siempre y cuando llegue a la iglesia, siempre y cuando ore de vez en cuando, siempre y cuando tenga una devoción religiosa, ¿qué importa qué es lo que haga con mi cuerpo? Eso no es una actitud de un cristiano. Si tú estás aquí y vives en unión libre y para ti pues no pasa nada, pues tenemos tiempo juntos y no le has dado la importancia que la Biblia le da al matrimonio, porque vivir en un libre es igual que tener sexo con tu novia, es sexo fuera del matrimonio y quizá tienen tiempo juntos, quizá tienen hijos juntos, pero la voluntad de Dios es que el sexo sea compartido únicamente dentro del matrimonio. Y si estás así, dices, pues ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a decir? Pues no te vamos a hacer nada, pero sí te vamos a decir lo que la Biblia dice, y eso es que un hijo de Dios le da peso a la pureza sexual. Y si estás aquí y ves pornografía y dices, pues no es la gran cosa, no es nada físico, todos lo hacen y pues, eso no es la actitud de un cristiano. Una vez más, un cristiano puede caer, un cristiano puede errar, y cuando caes sabemos que Dios nos agarra de la mano, nos levanta y seguimos caminando y seguimos adelante y nos arrepentimos y nos duele y nos cala, pero le decimos, Dios, gracias, que tu gracia es suficiente para sostenerme. Pero una persona que le vale, a Dios no le importa eso. Tantas personas llegan a la iglesia y dicen, Dios, muéstrame tu voluntad. Primera Tesalonicenses dice esto, y esa es la voluntad de Dios, que caminen en pureza sexual.
No, otra voluntad, esa no. Ay, es que es tan común eso en la Biblia, que una persona puede decir, no, pues es que ¿cuál es la gran cosa? Le pertenecemos a Dios. Y si Dios dice el sexo fue creado para disfrutarse únicamente dentro de los confines del matrimonio, y cualquier relación sexual fuera del matrimonio o aparte del matrimonio es pecado, Él manda, nosotros le pertenecemos a Él. ¿Y quién es el barro para altercar con el alfarero y decir no estoy de acuerdo? Lo decimos, si tú lo dices, yo te creo. Si tú lo dices, yo obedezco. Si tú lo dices, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, yo te pertenezco, tú me apartaste, yo soy tuyo y yo te voy a obedecer. Y si caigo me arrepentiré, y si caigo no me voy a autojustificar, y si caigo voy a venir a tus pies arrepentido diciendo, Dios, no sé qué había pensado. Y lo padre de Jesús es que la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para hallar socorro para nuestras vidas. Quiero animarte, si tú has caído, corre a Jesús, hay perdón. Si tú has caído, Jesús te espera con los brazos abiertos para regresarte a casa, como el hijo pródigo que nos dice la Biblia, que derrochó sus riquezas con prostitutas. El padre no lo dejó de amar, pero también el hijo pródigo se dio cuenta, he ofendido a Dios. Él dice, he pecado contra el Padre en los cielos y mi Padre en la tierra, y se arrepintió y llegó arrepentido. Esa es mi preocupación. Y no creo que sean muchos, pero tengo que hablar claramente, que haya personas aquí que se creen cristianos porque vienen a la iglesia, porque están en un lugar donde se enseña la Biblia, porque de repente quizá oran en su casa y dicen, no, sí, yo soy cristiano, pero no han permitido que lo que conocen de la Biblia cambie la forma que vivan. Y para algunos quizá su caminar espiritual es meramente el decir, ya fui a la iglesia, y no darnos cuenta que una gracia que no ha cambiado nuestra vida no ha salvado nuestra alma. Y si decimos tener una relación con Jesús, pero no hemos experimentado una transformación hasta lo más profundo, la realidad es que nuestra experiencia con Jesús ha sido limitada. Porque una relación real con Jesús nos cambia hasta lo más profundo. Pero una vez más, la actitud de Judas en esto es, hay esperanza. Esperanza, ven a casa. Dios se puede transformar. Y quizá tú dices, es que Jonathan, para mí es una adicción sexual, para mí es una adicción a pornografía, para mí es una inseguridad tremenda para casarme y hacer las cosas bien. No estoy diciendo que es fácil, pero lo que estoy diciendo es que alguien que realmente ama a Jesús tomará los pasos difíciles para asegurarse que le va a honrar con toda su vida. Ahora sí, termino con esto. ¿Por qué nombrar la serie Negro Mate? Acaban de descubrir un elemento que es la fusión de dos químicos o dos elementos. No soy nada inteligente, entonces nada más les estoy citando lo que leí en internet. Pero al parecer los científicos mezclaron tantalio con hafnio y descubrieron el material más resistente al calor que existe. Los materiales, por su propia cuenta, por sí solos, no son tan resistentes al calor, pero el momento que los que se combinan se hacen tan resistentes al calor que jamás han llegado a una temperatura en el mundo lo suficientemente caliente para derretirlos, pero creen que para derretirlos tendrían que llegar a 4000 grados centígrados, que para darles una idea, la superficie del Sol está a 5000 grados centígrados. Se me hizo tan curioso este concepto. Por cierto, ese material cuando lo combinan es color negro mate, por eso la serie. Que quizás solos no tenemos lo necesario para vencer las tentaciones del enemigo, pero Dios jamás esperó que lucháramos solos. La Biblia dice que con cada tentación hay una ruta de escapatoria. ¿Sabes qué? Esa ruta de escapatoria se llama Jesús. Y la forma que vencemos la tentación de manera sustentable no es echándole ganas y decir, yo puedo, y yo soy una persona fiel, y yo puedo hacer. No vencemos el pecado enfocándonos en el pecado. Eso es un principio básico, pero olvidado. Si quieres vencer el pecado sexual, no es, no voy a tener sexo con mi novia, no voy a tener sexo con mi novio, no voy a tener relaciones sexuales, chiña caí. La forma de vencer el pecado no es, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. Porque eso es enfocarte en tu pecado, a fin de cuentas. La forma de vencer el pecado es unirte a Jesús.
es disfrutar de intimidad con Jesús. Y cuando estás caminando al lado de Jesús y estás disfrutando dulce comunión con Él, dirías: ¿por qué ofenderle? ¿Por qué desobedecerle? ¿Por qué afectar mi intimidad con Él haciendo algo que Él no quiere para mí, si puedo seguir caminando a su lado y disfrutándolo cada vez más? Y sabes, jamás seremos capaces de nuestra fuerza resistir la tentación que se nos puede acercar, y por eso nuestra actitud debe ser una dependencia absoluta una dependencia absoluta en Jesús y en la intimidad que tenemos con Él. Porque ¿sabes qué? Podemos resistir. ¿Por qué? Nos dice este libro: porque Él es capaz de mantenernos sin caída y de presentarnos sin mancha. Es solamente en la intimidad con Jesús que podemos vencer la tentación. ¿Por qué? Porque Dios a los que llena de propósito, colma de protección. Dios a los que adopta también abraza, de tal modo que la intimidad produzca madurez. Dios los que llama, les libra de las llamas de la tentación. Dios a aquellas personas que son suyos se asegura de protegerlos. Entonces la actitud no es: necesito vencer esta tentación, necesito vencer este pecado, necesito vencer al enemigo. La idea, el concepto que quiero darte es: la forma que vencemos es abrazando a Jesús y diciendo: tú eres lo más importante de mi vida, yo te pertenezco a ti, tú me has llamado, tú me has adoptado, tú me estás cuidando, y yo dependeré absolutamente de esta dulce comunión para salir adelante, no de mis fuerzas, sino del hecho que tú estás aquí conmigo, sino del hecho que tú me estás acompañando, sino por el hecho que tú me estás guiando, dice la Biblia, por sendas, por caminos de justicia, por amor a su nombre. Nuestra rectitud, nuestra madurez, nuestro desempeño, nuestra pureza va de la mano con la intimidad que experimentamos con Jesús. Lo más importante para la intimidad con Jesús es lo que ya dijimos: es que Él ya te compró, Él ya te apartó, ya le perteneces. Pero también hay cosas que nosotros podemos hacer para activamente buscar esa intimidad: orar, pasar tiempo leyendo la Biblia, pasar tiempo en su presencia diciendo: Dios, háblame. Y no creo que sea coincidencia que estamos empezando este libro la misma semana que estamos lanzando nuestra semana de oración y ayuno, y aprendemos que la forma que vencemos el pecado es a través de la intimidad. Y no conozco nada que fomenta intimidad con Dios tan rápido y tan profundo como ayunar. Y creo que Dios sabe lo que hace, que nos está dando esa oportunidad como iglesia de buscar el rostro de Jesús y decir: Jesús, lo que más quiero en toda la tierra, lo que más quiero en todo el universo es estar contigo, es disfrutar de comunión contigo. Y yo sé que al caminar a tu lado tú me darás la fuerza para resistir cualquier tentación, para apagar cualquier dardo que el enemigo me lanza. Nuestra fortaleza está ligada a nuestra intimidad con Dios. Por eso es tan hermoso que somos llamados, que somos apartados y que somos cuidados por su protección. Te pones de pie conmigo para terminar. Padre, te damos gracias por esa verdad. Te damos gracias que junto a ti podemos ser resistentes a la tentación. Y cuando viene el fuego de la prueba, cuando hemos sido vinculados a ti, eso es lo que nos da la fuerza y la fortaleza. Padre, te pido por la persona que está luchando y ha tropezado y ha caído. Padre, muéstrales que hay gracia y misericordia y tú les levantas. Te pido por la persona que no es cristiana, que sepa que nuestra meta no es hacerles más morales. Nuestra meta es que ellos se puedan conocer a ti y enamorarse de ti, y luego ya que tú te encargues de su conducta y de su vida. Padre, te pido por aquellas personas que han creído el engaño, que creen que pueden ser cristianos y descuidar su vida sexual, cuando realmente la Biblia es clara que no podemos llamar a Jesús Dios sin obedecerle, y específicamente en esta área. Tú estás buscando seguidores, hijos obedientes, que entiendan que nuestro cuerpo no nos pertenece, que somos tuyos y vivimos para tu gloria y vivimos para exaltarte. Levanta en esta iglesia una generación de hombres y mujeres jóvenes con la hormona a todo lo que dan, pero que han aprendido a amarte a ti tanto y amar a su prójimo tanto, que caminan en pureza, por amor, en sumisión y en obediencia. Levanta a ese tipo de personas en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos a Jesús juntos.